Bueno, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena obligatoria. Espero también que estén aprovechando estos días para estudiar Derecho. Bueno, dado que ustedes saben que es muy probable que extiendan la suspensión de clase, pensé que quizás una serie de microclases virtuales les podrían servir para no perderse en la materia, mejor dicho, para empezar a abordarla, porque lamentablemente tuvimos muy pocas clases, ¿sí? Con lo cual el objetivo de esta primera microclase virtual de aproximadamente 15-16 minutos es abordar la primera mitad del capítulo número 1 del libro, el del manual de clase, que es aproximadamente una cuarta parte de la primera unidad del primer contenido nodal de nuestra materia, que es Introducción al Derecho, ¿sí? Acá tengo a nuestro compañero, que es el manual de clases. Y bueno, mi idea era hacer una pequeña síntesis en esta primera microclase sobre lo que vinimos viendo hasta ahora, ¿no? Y sobre lo que ustedes tenían que investigar también. Cafecito. Y empezamos. Bueno, a ver, lo primero que dijimos, chicos y chicas, es que el fenómeno del derecho, sí, hablo bien, que el derecho en definitiva es difícil de definir. ¿Y esto por qué? Porque el derecho tiene varias definiciones posibles. En clase vimos que Gustave Flaubert, que fue un novelista francés muy importante del siglo XIX, con mucho sentido del humor, escribió, mejor dicho, que el derecho no se sabe qué es. A ver, que el derecho no se sepa qué es, no quiere decir que no haya una definición posible, un conjunto de definiciones posibles. Nosotros vamos a trabajar con una definición, que es la que vamos a dar hoy, que es lo que me interesa que quede en claro, la definición de derecho, que es una de las posibles formas de entender el derecho. Ahora bien, antes de llegar a la definición de derecho, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, me parece a mí. ¿Por qué existe el derecho? O sea, ¿por qué existen normas jurídicas que regulan la vida en sociedad? Que es la definición de derecho que vamos a trabajar este año. Conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. Bueno, al menos para nuestra materia, como está planteada en términos filosóficos, vamos a partir de la idea, de la creencia de que el ser humano es naturalmente sociable. Y como es naturalmente sociable, el ser humano es un ser gregario también. El ser humano es naturalmente sociable y es un ser, por tanto, gregario. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, como ustedes podrán ver hoy en día, no se vale a sí mismo, necesita del prójimo, necesita de los demás para vivir, para sobrevivir, chicos, como decía Pascal, que fue un gran científico francés. ¿Qué decía Pascal? Que el hombre es un junco débil, que cualquier cosa lo mata, pero que tiene razón, y eso lo diferencia de las demás criaturas y de la naturaleza misma, ¿no? El ser humano necesita del prójimo para vivir, por tanto el ser humano vive en sociedad. Desde que el ser humano vive en sociedad, necesita crear una serie de normas que regulen su vida en sociedad. Esas normas jurídicas, después vamos a definir por qué jurídicas, esas normas jurídicas entonces que regulan la vida en sociedad, que son producto de la sociabilidad natural del ser humano y de su condición gregaria, es el derecho. Ahora bien, ¿qué es ser gregario? Ser gregario quiere decir no solamente vivir con los demás, porque uno puede estar en el medio de una sociedad como un outsider, como alguien que está fuera de la sociedad. Ser gregario quiere decir aceptar esas reglas, esas normas, hacerlas cumplir y tender a imitar lo que otros hacen. Eso es ser gregario.
¿no? Como si fuese un rebaño, en el mejor de los sentidos posibles. Entonces, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida del ser humano en sociedad. Esa es la definición que vamos a trabajar este año. Ahora bien, ¿qué es una norma? La norma por lo general se asimila o se compara o de algún modo es un sinónimo posible de ley. Norma en la antigua Roma eran las escuadras, ¿vieron esos triángulos que se usan para construir paredes? Bueno, una norma, que no es la vecina que hace empanadas acá en la esquina, era esa escuadra, ese elemento de mensura que permitía edificar algo en forma correcta, que permitía trazar una línea recta. Y esto nos lleva al origen de la palabra derecho. Nosotros dijimos en clase que la etimología de derecho, de la palabra española derecho, está enraizada, tiene su raíz en el latín, en la lengua latina, que era la lengua de la antigua Roma. Y en latín hay un verbo que es directum, mejor dicho, sí, podríamos decir que es un verbo directum, que es como dirigir. Y derecho viene ahí, de dirigir, de encauzar algo, de alinear algo con algo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que alinea el derecho? ¿A dónde va el derecho? Bueno, a esta pregunta los autores la han respondido de diferentes maneras. Por lo general, la mayoría de los autores, de los pensadores y demás han dicho que el derecho se endereza, es esa línea recta que se traza con una escuadra, que son las normas jurídicas. Esa línea recta lleva al bien y lleva a la paz social. Sin derecho, por tanto, se podría razonar que no hay paz social, que no hay vida en sociedad pacífica. Una de las teorías del derecho sostiene esto, que el derecho es lo que permite, entre otras cosas, que haya paz social. Si no, lo que hay, ¿qué es? La guerra. Y más que la guerra, la discordia. Y la situación de anomia, anomos, anorma, no hay norma. La anomia es la situación en la cual no hay normas en determinada sociedad o en determinado fenómeno, ¿sí? Bien, dijimos también en clase que el derecho tiene varias definiciones, ¿no? Esto también lo dijimos en este video. Lo que me interesa que quede en claro de esta clase es, bueno, el fundamento antropológico del derecho, que es la sociabilidad humana y su condición gregaria, la definición que ya la dimos, esta idea de norma como medida, como instrumento de rectitud, que nosotros por ahora vamos a asimilar a lo que ustedes entienden por ley. Y también hablamos de la raíz etimológica de la palabra derecho, que es interesante para entender por qué le damos al derecho una carga ética, ¿no? ¿Qué es la ética? Bueno, es la reflexión sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Bueno, el derecho es ético, es una expresión de la ética. Y esto nos lleva quizás a la pregunta más importante de la unidad 1, que es Introducción al Derecho, que es el fundamento, la fuente de validez del derecho. A ver, en el derecho, en términos filosóficos, hay dos grandes categorías. Imagínense que está el derecho acá y abajo hay dos categorías: el derecho positivo y el derecho natural. Estas categorías, si ustedes se remiten a la definición, estarían en la primera parte, ¿no? Conjunto de normas jurídicas, estarían antes de eso. ¿Por qué? Porque esa definición del derecho es una definición que, como vamos a ver más adelante, es la definición del derecho positivo. Ahora bien, dentro del derecho, antes de esa clasificación que nosotros dimos, caben estas categorías: derecho natural, derecho positivo. Ahora bien, ¿qué es el derecho natural y qué es el derecho positivo? El derecho natural, supuestamente para algunos autores, la mayoría de ellos creyentes en un Dios
A ver, paréntesis. Ustedes saben que para la religión cristiana hay un Dios creador que es también un Dios legislador, o sea, el que crea la ley. ¿Por qué? Por ejemplo, Dios le dio los mandamientos a Moisés. El Dios cristiano, pues yo no creo en Dios en ese sentido, el Dios cristiano le dio la ley a Moisés. Por tanto, Moisés no podía oponerse a la ley de Dios, porque Moisés era criatura, no era creador. Bueno, el derecho natural es algo así. Es un conjunto de normas jurídicas que no provienen de la voluntad humana, que provienen de la naturaleza. Y acá la pregunta es, bueno, ¿quién crea la naturaleza? ¿El ser humano crea la naturaleza? No. El ser humano es parte de la creación, no es creador de la naturaleza, aunque se reproduzca y demás. A ver, el ser humano puede reproducirse, claro, pero no puede modificar todavía la constitución humana, no puede todavía modificar el movimiento de la Tierra ni la composición del universo. Eso es lo que nosotros llamamos de una manera bastante impropia naturaleza. Por tanto, el derecho natural es este conjunto de normas jurídicas y de principios jurídicos que provienen de la naturaleza. Y esta idea de naturaleza está asociada a la idea, a la creencia en un Dios creador y legislador. Por tanto, la religión católica, que es nuestra religión, seamos o no practicantes, ¿cree en el derecho natural? Por supuesto. De hecho, cuando en clase vimos que, cuando yo les hice, la pregunta sobre si matar o por qué matar está bien o está mal, o podría estar bien o podría estar mal, tiene que ver con esto, ¿no? Con de dónde surge lo que nosotros consideramos que está bien y que está mal. Porque no se olviden nunca, chicos, que el derecho, más allá de lo que vamos a ver y la cuestión técnica, etc., es ante todo una de las posibles formas de la ética. Ética, eso es el derecho. Es un conjunto de normas que en definitiva lo que hacen es establecer en forma escrita lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está bien y lo que está mal no es una discusión jurídica solamente, es una discusión ética, por tanto filosófica. Por eso estamos haciendo esta introducción a nuestra materia, ¿sí? Ahora bien, derecho, derecho natural, derecho positivo. Derecho natural, el derecho que viene con la naturaleza. ¿Y nosotros somos una montaña? No, ¿qué somos? Seres humanos, con la naturaleza humana. ¿Nosotros definimos nuestra naturaleza humana? En principio no, podemos modificarla, podemos ser cyborgs el día de mañana, pero somos algo que no elegimos ser, nacemos así porque la naturaleza nos fue codificando así, ¿sí? Por tanto, derecho natural, derecho que es el conjunto de normas y de principios jurídicos que vienen o que están dados mejor por la naturaleza, y que esa idea de naturaleza presupone la creencia en un Dios que es creador y legislador. Ahora bien, ¿qué es el derecho positivo? Positivo viene de positum, en latín, que significa puesto delante. Es el derecho que el ser humano crea, con su libre voluntad. Hay dos grandes legisladores en el mundo del derecho: Dios, si es que nosotros creemos en Él, derecho natural, y el ser humano, derecho positivo. ¿Qué será entonces el derecho positivo? Es el conjunto de normas y de principios jurídicos que el ser humano crea en virtud de su libre voluntad. Ahora bien, acá hay una pregunta muy importante, que es la que vamos a ver en la próxima microclase. ¿En qué medida el derecho positivo y el derecho natural están relacionados? Porque si uno cree que hay una naturaleza que no depende de la voluntad humana, una naturaleza que es dada, una naturaleza que viene con la creación y que además es parte del diseño divino, ¿podrá el derecho positivo oponerse al derecho natural? ¿Está en un plano de igualdad? ¿Hay teorías jurídicas, teorías del derecho que niegan la existencia del derecho natural? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase.
Entonces, resumiendo, como diría Cervantes, en resumiendo, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. El fundamento antropológico es la natural sociabilidad del ser humano, y esta sociabilidad, esta exigencia natural del ser humano de vivir en sociedad para no extinguirse, lo hace un ser gregario. ¿Qué es ser gregario? Es vivir en sociedad, ¿sí? Y es aceptar las normas de esa sociedad. Por algo, las personas que delinquen, por ejemplo, que son las que violan las normas jurídicas, en un sentido muy amplio del delito, son antisociales en algún punto, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. También vimos la raíz etimológica del término derecho, que es importante, me importa mucho que la sepan. Y también vimos estas dos grandes categorías que están antes de la definición que nosotros dimos, que como ustedes saben es la del derecho positivo. El derecho natural y el derecho positivo. De acá nos sale nuestra definición, que es la que dimos hoy, que es con la que vamos a trabajar durante este año, en principio, o al menos durante las próximas unidades, sin dejar de preguntarnos por la fuente de validez del derecho. ¿De dónde surge que una norma jurídica sea buena o sea mala? Y hablamos del derecho natural, que es el derecho entendido como conjunto de principios y de normas jurídicas que vienen con la naturaleza, que presuponen la noción de un Dios creador y legislador, y el derecho positivo, que es el conjunto de normas y de principios jurídicos que el ser humano crea libremente. Ahora bien, queda para la próxima microclase esta discusión o esta reflexión, mejor dicho, sobre en qué medida el derecho natural y el derecho positivo se relacionan. ¿El uno está más arriba que el otro? ¿Están en un plano de igualdad? ¿No existe el derecho natural? ¿No existe el derecho positivo? Todo esto, porque les adelanto que nosotros vamos a estudiar dos grandes teorías del derecho. La ius naturalista, que postula la supremacía del derecho natural, y la ius positivista, que consagra o que postula la supremacía del derecho positivo. ¿Sí? Son dos de las dos teorías jurídicas más importantes de la historia. Una que viene de la antigüedad y atraviesa todo el medioevo hasta nuestros días, y otra que es más reciente, que es la teoría ius positivista de Hans Kelsen, que fue un filósofo y un jurista de origen austríaco, ¿sí? Así que bueno, queda para la próxima microclase esta discusión, que calculo que la estaré subiendo en estos días. Y también les voy a pedir algo: el que lo responda va a tener un premio a definir. ¿Qué significa jurídico? Quien lo responda va a tener un pequeño premio. Chau chicos y chicas, espero que la pasen bien.